¿Y si te dijera que existe un lugar donde 35.000 vidas desaparecieron, sin dejar un grito, sin una batalla, sin una explicación que pueda sostenerse bajo la luz del día? Un lugar donde los templos quedaron intactos, las tumbas selladas, los altares fríos, y el silencio cayó, como una decisión tomada por algo más grande que la voluntad humana. Monte Albán, la gran capital zapoteca, no fue destruida. Simplemente dejó de respirar. Y nadie sabe por qué. Hay ciudades que mueren por la violencia, por el fuego, por el hambre. Hay imperios que se desmoronan bajo el peso de sus propios errores. Pero Monte Albán no encaja en ninguna de esas categorías. Durante 13 siglos, fue el corazón político, ceremonial y espiritual de una civilización que conocía los secretos del tiempo, que escribía en piedra lo que otros apenas susurraban. Y luego, entre los años 850 y 950 de nuestra era, algo cambió. No hubo invasores. No hubo cenizas. Solo un éxodo lento, deliberado, como si sus habitantes hubieran recibido una orden que no vino de ningún rey visible. Los arqueólogos hablan de alteraciones en el orden social y político. De nuevos centros de poder, que surgieron en los valles, compitiendo con la élite gobernante. De una crisis que minó la autoridad de los sacerdotes y los señores. Pero esas palabras, por más documentadas que estén, no explican la quietud. No explican por qué una ciudad de 30.000 almas, construida en la cima de una montaña, moldeada por manos humanas, simplemente se vació, como un templo después de la última ofrenda. Imagina esto: caminas por las terrazas que alguna vez sostuvieron palacios y mercados. Miras las plazas, donde se jugaba el juego de pelota ritual, donde la sangre y el fuego sellaban pactos con fuerzas invisibles. Observas los jeroglíficos, tallados en las estelas, esos registros de conquistas y alineaciones cósmicas que nadie más que los zapotecas comprendía completamente. Y ahora, todo eso está vacío. No arrasado. Vacío. Como si alguien hubiera apagado una luz, sin prisa, sin drama, simplemente porque era el momento. Hay quienes creen que las civilizaciones caen por causas externas. Pero Monte Albán plantea otra posibilidad, una que inquieta más profundamente: ¿y si las ciudades también pueden morir desde adentro, no por colapso, sino por desconexión? ¿Y si lo que sostenía a Monte Albán no era solo el poder militar o la estructura social, sino algo más sutil, una frecuencia espiritual, que un día dejó de resonar? Los zapotecos eran maestros del calendario, observadores del cielo, constructores de monumentos alineados con precisión astronómica. Sabían que todo tiene su ciclo. Quizás ellos simplemente entendieron que el ciclo de Monte Albán había terminado. Pero la historia oficial es siempre incompleta. Porque hay detalles que no encajan en la narrativa académica. Detalles que sugieren que el abandono de Monte Albán no fue un simple desplazamiento demográfico, sino un acto ritual, una despedida ceremonial hacia algo o alguien. Excavaciones recientes revelaron que antes de marcharse, los habitantes sepultaron el sitio original bajo toneladas de calcita molida, teñida de negro y amarillo,
mezclada con fragmentos de cerámica, que representaban 1000 años de historia. No es el gesto de un pueblo huyendo. Es el gesto de un pueblo cerrando una puerta sagrada. Y aquí es donde la historia se vuelve extraña. Porque esa capa de abandono no solo contenía cerámica. Contenía glifos inmensos, formados por piedras de 30 centímetros de altura, dispuestas en patrones que solo pueden verse desde arriba. ¿Para quién eran esos mensajes? ¿Para los dioses? ¿Para visitantes que vendrían después? ¿O para algo que observaba desde más allá del velo de lo visible? Monte Albán no fue solo una capital. Fue un punto de encuentro entre lo terrenal y lo trascendental. Un lugar donde las fronteras entre los mundos eran más delgadas. Y cuando esas fronteras se cierran o se abren demasiado, las consecuencias pueden ser silenciosas, pero absolutas. Los zapotecos no huyeron. Se retiraron. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque retirarse implica que sabían algo. Que vieron algo. Que entendieron algo que nosotros, con toda nuestra tecnología y nuestros análisis, aún no hemos alcanzado a comprender. Y eso es lo que vamos a explorar. No solo qué pasó con Monte Albán, sino que significa que una civilización entera decida apagar la luz y caminar hacia otro lugar, dejando atrás perfección arquitectónica, conocimiento astronómico y un silencio que resuena hasta hoy. Esta es la historia de una ciudad que no murió. Simplemente cambió de frecuencia. Y si escuchas con atención, aún puedes oír el eco. Para entender lo que Monte Albán fue, hay que empezar por algo que no está en las piedras, sino en la costumbre de mirar hacia arriba. Los zapotecos no levantaron su ciudad en el valle fértil, cerca del agua o de las rutas fáciles, como haría cualquier pueblo práctico. Eligieron una cima, una montaña entera, tallada y nivelada, a fuerza de generaciones, como si hubiera sido más importante acercarse al cielo que permanecer cerca de la tierra. Desde allí, la ciudad veía nacer y morir el día, observaba el movimiento de las estrellas, y todo lo que ocurría abajo no era más que un eco tardío de lo que primero se decidía arriba. Imagina a los primeros constructores subiendo esa loma, que entonces no era una gran plaza, ni una plataforma extensa, sino una cresta irregular, difícil, casi hostil. No buscaban comodidad, buscaban perspectiva. Desde esa altura, el valle se desplegaba, como un códice abierto, y las montañas circundantes formaban un horizonte de signos. Nada estaba allí por azar, cada cerro, cada hendidura, cada luz del amanecer, podía convertirse en punto de referencia, en marca sagrada, en señal usada, para medir el tiempo y la voluntad de los dioses. Antes de ser ciudad, Monte Albán fue mirada. Antes de ser capital, fue un modo de ver el mundo. Con el tiempo, esa mirada se volvió arquitectura. Las primeras terrazas se abrieron como páginas en la roca, y las plazas emergieron como espacios donde el cielo podía ser convocado. Cada plataforma era la respuesta a una pregunta silenciosa, donde se posa el sol en el solsticio, donde se detiene la sombra en el equinoccio, qué línea imaginaria une la salida de una estrella,
con la esquina de un templo? No construían al azar, construían para fijar, en piedra y orientación, una conversación constante, con aquello que no se ve, pero se intuye. La ciudad era, al mismo tiempo, calendario, mapa y altar. Pero mientras arriba, se esculpía el orden cósmico, abajo, en el valle, la vida seguía otro ritmo. Pueblos dispersos, cultivaban la tierra, cuidaban el maíz, el frijol, la calabaza, tejían la vida cotidiana, con hilos de esfuerzo silencioso. Para ellos, Monte Albán, era primero un rumor, luego una presencia, más tarde una autoridad, que irradiaba desde lo alto. No se trataba únicamente de un centro político, era un lugar, donde se decía, los ancestros podían ser escuchados, donde las decisiones se tomaban, con el consejo de fuerzas, que habitaban más allá, del horizonte visible. La cultura zapoteca, fue moldeando, a lo largo de siglos, una relación peculiar, con el tiempo. No lo concebían, como una línea recta, que avanza sin mirar atrás, sino como un tejido de ciclos, que se superponen, se repiten, se desdoblan. Los días, estaban cargados de presagios, los años, tenían personalidades, los ciclos mayores, conectaban hechos aparentemente distantes. En Monte Albán, esta visión del tiempo, se convirtió en piedra tallada, y en ritual. Los templos, no eran simples estructuras, eran nodos, donde se cruzaban los días, los dioses, y los destinos humanos. Quien subía, a la ciudad desde los poblados del valle, podía sentir, de inmediato, la diferencia. Abajo, el mundo era cercano, tangible, el olor de la tierra húmeda, el peso del agua, el murmullo de los sembradíos. Arriba, en cambio, el aire era más delgado, el silencio más profundo, el horizonte más amplio. No era solo una diferencia física, era un cambio de dimensión. La gente llegaba, con ofrendas, problemas, preguntas. Y Monte Albán respondía no con palabras, sino con ceremonias cuidadas, con movimientos precisos, en las plazas, con cantos, que se perdían entre los patios, y las escalinatas. En aquellas primeras épocas, la ciudad, no era aún la gran capital, que llegaría a ser. Era más bien, un laboratorio sagrado, donde se ensayaban formas, de organizar el mundo. Se probaban alianzas, se definían linajes, se experimentaba, con el poder de nombrar y registrar. Las inscripciones tempranas, que hoy apenas comprendemos, no eran simples listas de sucesos, eran fórmulas. Nombrar una conquista, un casamiento, una ofrenda, era inscribirla, en una red de significados, que unía lo humano, con lo divino. Poco a poco, Monte Albán, se fue convirtiendo, en la voz, que articulaba ese entramado. Con el correr de las generaciones, esa voz, ganó peso. Las decisiones tomadas, en las alturas, comenzaron a determinar, el destino del valle entero. Se establecieron jerarquías, se trazaron fronteras, que no siempre eran visibles, pero se sentían. Las familias, que habitaban la ciudad, no eran iguales, a las que vivían en las laderas, o en los campos. Había una élite, encargada de mantener viva, la relación con los dioses, de interpretar señales, de decidir cuándo era propicio, sembrar, guerrear o sellar alianzas. A cambio,
recibían respeto, tributo, obediencia. Era un pacto, complejo y delicado. Sin embargo, en la raíz de ese pacto, siempre quedaba un misterio que nadie podía expresar por completo: ¿quién había elegido, en un principio, esa montaña? ¿Fue una decisión humana, un acuerdo entre líderes ancestrales, o una respuesta a algo que se manifestó en sueños, visiones, señales del cielo? Las leyendas hablan de ancestros que escucharon un llamado, de luces que se posaban en la cresta de la montaña, de presencias que solo se dejaban sentir en ciertas noches sin luna. Monte Albán, decían, no fue fundada, fue revelada. Esta idea de que la ciudad fue una revelación, más que una construcción, impregnó la forma en que los zapotecos entendieron su propio origen. No se veían únicamente como un pueblo que había aprendido a dominar la tierra, sino como herederos de un acuerdo con fuerzas antiguas. Ese acuerdo se renovaba en cada ritual, en cada sacrificio simbólico, en cada alineación cuidadosamente observada entre templo y estrella. La ciudad se convirtió en un espejo, uno de piedra, donde el cielo podía mirarse a sí mismo a través de la vida humana. A medida que la importancia de Monte Albán crecía, también aumentaban sus enigmas. Desde muy temprano, los habitantes comenzaron a registrar, en relieves y esculturas, figuras extrañas, personajes en posturas inusuales, con rasgos que no siempre se ajustan a lo que esperaríamos de una simple representación humana. Algunos parecen estar flotando, otros sostienen objetos cuya función se nos escapa, otros muestran gestos que recuerdan tanto al dolor como al trance. Estas imágenes no se explican del todo, ni por la guerra, ni por el simple ritual. Parecen apuntar a experiencias liminales, a momentos en que la conciencia se desplaza. Los primeros visitantes de otras regiones que llegaron al valle, atraídos por el prestigio creciente de la ciudad, debieron experimentar una mezcla de fascinación y desconcierto. Encontraron una capital que no solo imponía por su tamaño y su ubicación, sino por la sensación de que allí todo estaba conectado a algo más vasto. Cada plaza, cada escalón, cada piedra tallada, parecía ocupar un lugar en un diseño cuyo significado completo solo conocían unos pocos. Y esos pocos hablaban en claves, en mitos, en símbolos que se transmitían de generación en generación. Así, mientras el mundo alrededor cambiaba lentamente, Monte Albán se consolidaba como el centro de una red invisible. No era solo el punto donde convergían caminos físicos, sino el nodo donde se cruzaban los caminos del tiempo, de los ancestros, de los sueños. Las raíces culturales que la sostuvieron se hundían más hondo que las piedras de sus cimientos, porque no estaban hechas solo de leyes o costumbres, sino de una certeza compartida, que la montaña misma era un umbral. Y vivir bajo su influencia era aceptar que en cualquier momento, lo que está al otro lado del umbral podía dejarse sentir. Hubo, sin duda, momentos de duda, de conflicto, de tensión entre lo humano y lo sagrado. Hubo quienes cuestionaron el peso de las decisiones tomadas en nombre de los dioses, quienes sintieron que las voces que hablaban desde los altares eran en realidad
la voluntad de unos pocos. Pero el tejido simbólico era tan denso, que incluso la duda terminaba envuelta en ritual. Las crisis se resolvían con nuevas ceremonias, con reinterpretaciones de antiguos mitos, con la creación de relatos que explicaban por qué era necesario sostener ese orden, incluso cuando dolía. Con el paso de los siglos, lo que comenzó como una cima elegida se transformó en un mundo completo. Monte Albán era ya una ciudad que respiraba por sí misma, con su propio pulso, su propio calendario de fiestas, su propio tono de silencio nocturno. Desde fuera, podía parecer una estructura de piedra, dominando el valle. Desde dentro, era otra cosa, un organismo vivo, un puente constante entre lo que se ve y lo que se intuye. Y en esa tensión, en esa doble naturaleza, empezaron a germinar los primeros enigmas que más tarde harían de su abandono un misterio casi imposible de descifrar. Huellas que no se ven a simple vista, pero que el viento parece susurrar entre las grietas de las piedras. Imagina que subes por el sendero empinado que lleva a la cima, el mismo que miles de pies han marcado antes que tú, cuando la ciudad aún latía con vida. El sol del mediodía quema la piel, el aire lleva el aroma distante de copal y tierra removida. No es solo una caminata, es un ascenso hacia lo que los zapotecos llamaban Cosijo, el dios de la lluvia y el trueno, o Pitao Kosovi, el protector del maíz. Cada paso te acerca a las plataformas, donde se tomaban decisiones que resonaban hasta los confines del valle. Allí, en la gran plaza, el corazón de todo, el suelo, ha sido nivelado, con precisión obsesiva, como si quisieran borrar cualquier irregularidad de la montaña, para que el cosmos se reflejara sin distorsiones. Plataformas escalonadas se elevan a ambos lados, templos y palacios que parecen brotar de la roca misma, alineados con el solsticio y el equinoccio. Caminas y sientes los ojos invisibles de los ancestros, relieves de guerreros acróbatas, los danzantes, con cuerpos contorsionados, en posturas que congelan el instante de la captura, no de la muerte. No son víctimas anónimas, cada uno lleva glifos que narran su origen, su captura en batallas lejanas, su rol en el ritual, que mantiene el equilibrio entre mundos. Más allá de la plaza, el juego de pelota se extiende como una grieta ceremonial, donde la pelota de caucho, endurecido por el fuego, representaba el sol capturado, la vida disputada entre equipos de nobles. El sonido de la pelota, golpeando las paredes inclinadas, era un eco del corazón del universo, un pulso que sincronizaba a la ciudad con los ciclos celestiales. Desde las gradas bajas, observas como sacerdotes, con plumas de quetzal y máscaras de jade, dirigen el juego, mientras abajo, en las canchas menores, aprendices practican bajo la mirada de maestros que transmiten secretos, no solo de fuerza, sino de alineación espiritual. Pero las huellas históricas van más allá de lo visible. En las tumbas subterráneas, selladas con losas pesadas, el aire es fresco y cargado de un silencio eterno. Baja por escaleras estrechas, iluminadas apenas por antorchas de ocote, y entra en la tumba 7, donde murales desvaídos aún muestran jaguares danzantes
y deidades, con ojos de obsidiana. Ofrendas de jade, conchas marinas, traídas de costas lejanas, cerámicas con grecas, que narran mitos de creación. Aquí, reposan los señores, no como reyes terrenales, sino como puentes vivos, entre los vivos, y los que caminan, en la neblina de los 9 niveles, del inframundo, Mictlán. La vida diaria, te envuelve, como un manto tejido, en telar. En las terrazas residenciales, familias, muelen maíz, en metates de piedra, mujeres, tejen huipiles, con hilos teñidos de cochinilla, niños, corren persiguiendo gallinas silvestres. Mercados improvisados, en las plazas menores, bullen con trueque, obsidiana afilada, de Teotihuacán, cacao amargo, de tierras bajas, plumas iridiscentes, que brillan, como fragmentos de cielo caído. Pero todo, está impregnado de ceremonia, un banquete, no es solo comida, es una alianza, sellada con sangre de venado, y cantos, que invocan a Pitao Cosijo, para que las nubes, liberen su don. Sin embargo, crónicas distorsionadas, comienzan a filtrarse, en el aire, como sombras, que se alargan al atardecer. Relatos de escribas, que en códices, de piel de venado, ahora perdidos, hablaban de visiones compartidas, cielos que se abrían, en noches sin luna, figuras etéreas, descendiendo sobre la plaza, susurrando cambios, en el orden del tiempo. No eran invasores, de carne y hueso, sino presagios, que alteraban los sueños, de los sacerdotes supremos. Las estelas del período Zhou, talladas con glifos, de fechas precisas, registran conquistas, que ya no traen gloria, sino agotamiento, campañas lejanas, que vacían los almacenes de maíz, linajes nobles, que se extinguen, sin herederos varones. Testimonios olvidados, emergen en las cuevas cercanas, donde chamanes, grababan en las paredes, visiones de un valle dividido, de ríos, que cambiaban curso, sin motivo, de cosechas, que amarilleaban, bajo un sol indiferente. La élite, desde sus palacios, de columnas danzantes, intentaba contrarrestarlo, con rituales más intensos, autosacrificios, donde la sangre, fluía de lenguas y orejas perforadas, ofrendas de corazones palpitantes, en altares, alineados con la estrella de la tarde. Pero las grietas, se ensanchan. Nuevos centros, en el valle, como Lambitieco o Juchitán, atraen a artesanos y agricultores, con promesas de agua más cercana, tierras menos agotadas. Y en medio de esto, hechos poco conocidos, que inquietan, como un eco lejano, excavaciones modernas, han hallado depósitos, de calcita molida, teñida de ocre y negro, esparcida deliberadamente, sobre entierros antiguos, como un velo ritual, para ocultar o proteger algo. ¿De quién? ¿De ojos profanos? ¿De entidades, que ya no debían ser despertadas? Las crónicas coloniales, distorsionadas por frailes, que veían demonios en cada glifo, recogen ecos, de indígenas que, siglos después, subían aún a la cima, para hablar con los antiguos, dejando maíz y flores, en altares fríos. Caminas ahora, por pasillos donde el eco de tus pasos, reemplaza el bullicio de antaño. Ves altares abandonados, no destruidos, con incensarios volcados, pero intactos. Sientes, que la ciudad no cayó, por espada enemiga, ni por hambre voraz,
sino por una disonancia sutil. El cielo dejó de responder, como antes, los dioses se volvieron mudos, y los hombres, sabios en su silencio, comenzaron a descender, llevando consigo los secretos, que aún resuenan en la piedra muda. Pero, ¿qué fuerza invisible decretó ese silencio? Las huellas apuntan a algo más profundo, a mitos que esperan ser desentrañados en la niebla del tiempo. Los mitos no son cuentos para entretener, son mapas. En Monte Albán, cada símbolo tallado en las estelas, cada greca que serpentea por los muros, cada máscara de jade encontrada en las tumbas, es un arquetipo que conecta lo visible con lo que se mueve en las sombras del alma colectiva. Los zapotecos no separaban el mundo de los hombres del mundo de los dioses. Para ellos, ambos eran hilos de la misma trama, tejidos en el telar del tiempo cíclico. Imagina que te detienes ante el relieve de un danzante, su cuerpo retorcido, no como sufrimiento mero, sino como puerta. El prisionero capturado se convierte en conducto, su forma humana se desdobla en jaguar o serpiente emplumada, guardianes de umbrales que solo se cruzan en trances profundos. Los símbolos hablan primero en silencio. El glifo del relámpago, cosijo, con sus ojos de rayo, no representa solo tormenta, es el arquetipo del mensajero que rompe el velo entre planos, trayendo agua o sequía, según el alineamiento de las estrellas. En las urnas funerarias, deidades sentadas en tronos de serpientes sostienen maíz y cráneos, uniendo fertilidad y muerte en un ciclo eterno. No son ídolos inertes, son nodos de energía, donde el sacerdote, perforando su lengua, con espinas de maguey, invocaba visiones que guiaban decisiones de guerra o siembra. Desde la cima de la montaña, estos arquetipos se proyectaban sobre el valle, como sombras alargadas, moldeando la realidad cotidiana, en rituales que repetían el orden cósmico. Pero las interpretaciones paralelas comienzan aquí, donde la historia oficial tropieza. Los mitos zapotecos susurran de 12 cielo y 9 tierra, 13 niveles celestiales y 9 inframundos, un cosmos escalonado, como las plataformas de Monte Albán misma. ¿Y si la ciudad no era solo réplica terrestre, sino portal físico? Leyendas recolectadas por cronistas coloniales hablan de cuevas bajo la plaza principal, accesos a Xibalba, donde héroes míticos, como los hermanos del Popol Vuh, descendían para desafiar señores de la oscuridad. No invasores humanos, sino entidades que emergían en noches de eclipse, demandando equilibrio, mediante sacrificios que no eran sangre derramada al azar, sino gotas precisas, para tejer de nuevo el tejido roto del tiempo. Arquetipos más oscuros se revelan en las losas de conquista del edificio J, figuras acróbatas cayendo del cielo, no prisioneros simples, sino danzantes cósmicos capturados en guerras interdimensionales. Una interpretación paralela ve en ellos ecos de chamanes que en trance viajaban a mundos espejos, regresando con conocimiento prohibido o perdiéndose para siempre. La ciudad, construida sobre una montaña, aplanada artificialmente, alineada con Canopus y la Vía Láctea, no era fortificación contra hombres, sino estación para recibir señales de realidades adyacentes. Cuando las alineaciones fallaban, los mitos decían,
Los guardianes se retiraban, dejando el portal mudo. Piensa en los cocijos gemelos, deidades dobles, que aparecen en murales desvaídos, uno benévolo, otro vengador, reflejando la dualidad del alma humana. En interpretaciones ocultas, estos no son dioses locales, sino arquetipos universales, de luz y sombra, presentes en cada civilización que toca el cielo con piedra. Monte Albán, con sus observatorios, disfrazados de templos, capturaban no solo solsticios, sino pulsos de otros planos, frecuencias que resonaban en sueños colectivos, provocando migraciones espirituales antes que físicas. Los mitos no mienten, distorsionan para proteger. Lo que los frailes llamaron idolatría era un lenguaje para navegar realidades superpuestas. Y en el corazón de estos símbolos, el jaguar rey, Pitao Ñu, señor de la caverna y ancestro primordial. Sus imágenes, mitad hombre, mitad felino, custodian entradas a tumbas, donde el muerto no duerme, sino que vela, esperando renacer en otro ciclo. Una lectura paralela sugiere que el abandono de la ciudad fue su culminación mítica. Cuando el jaguar rey se replegó a su cueva, los hombres supieron que el umbral se cerraba. No colapso social, sino cumplimiento profético. Las urnas, con su efigie, halladas intactas, miran aún hacia la plaza vacía, como si esperaran el retorno de quienes supieron leer su mirada. Estos mitos no se agotan en pergaminos, viven en la forma misma de la piedra. Las columnas danzantes del Palacio Sur, con sus grecas de serpientes entrelazadas, evocan Kundalini despertada, energía que sube por la espina de la montaña hasta el cielo. Arquetipos que trascienden los zapoteca, conectando con dragones chinos, o apófis egipcios, guardianes de ejes mundiales. Interpretaciones paralelas proponen que Monte Albán fue uno de tales ejes, activo mientras la frecuencia humana lo sintonizara. Cuando esa armonía se perdió, los símbolos callaron, no por olvido, sino por cautela. La niebla del tiempo oculta más, glifos que nombran fechas no lineales, ciclos que se desdoblan en espiral, sugiriendo que el pasado zapoteca toca nuestro presente en ondas sutiles. Mitos de ciudades espejos, abandonadas simultáneamente en mundos paralelos, donde los habitantes no murieron, sino transitaron. No fantasía barata, sino eco de testimonios indígenas que hablaban de gente que se fue caminando hacia las estrellas. Los símbolos de Monte Albán invitan a esa caminata, no como turistas, sino como herederos de un saber que pregunta, ¿y si el abandono fue el verdadero rito de paso? Aquí, donde los mitos se disuelven en niebla, comienza la transición a lo místico. No un salto abrupto al delirio, sino un deslizamiento suave, como cuando el sol se hunde tras las sierras y el valle se llena de sombras que parecen moverse solas. Imagina que te sientas en la plataforma norte, al borde de la gran plaza, con el viento trayendo ecos de cantos olvidados. La piedra, bajo tus manos, aún guarda calor del día, pero algo en el aire cambia, el horizonte se curva de forma extraña, como si el mundo conocido se plegara para revelar capas ocultas. Los zapotecos lo sabían, sus templos
no miraban solo estrellas visibles, sino las que titilan, en realidades adyacentes, donde el tiempo no avanza, sino que respira. Lo místico, no irrumpe con truenos, o visiones cegadoras. Llega en susurros, en la forma, en que la sombra de una estela, coincide exactamente, con la silueta de un jaguar, tallado en la roca opuesta, solo en el equinoccio. En como el eco de un tambor, en la plaza, resuena más profundo, en ciertas cuevas subterráneas, como si la montaña respondiera, con voz propia. Los límites de la realidad, se vuelven flexibles aquí, no por magia barata, sino porque Monte Albán, fue construida, en un lugar, donde las membranas entre planos, son delgadas, como obsidiana recién quebrada. Los chamanes antiguos, no invocaban espíritus lejanos, los escuchaban, en el pulso de la tierra, en el flujo de agua, que brotaba de grietas precisas, alineadas con constelaciones, invisibles al ojo común. Piensa en las urnas funerarias, esas figuras de arcilla con ojos perforados que miran hacia arriba. No eran simples contenedores para cenizas, eran antenas. Colocadas en tumbas alineadas con fallas geológicas, capturaban vibraciones que trascendían la muerte física. Una interpretación mística las ve como puentes. El difunto no duerme eternamente, sino que viaja, regresando en sueños colectivos para advertir sobre desequilibrios. ¿Y si el éxodo de la ciudad fue una migración espiritual masiva, guiada por esas voces ancestrales? No huyeron del hambre o la guerra, siguieron un llamado que los llevó a través de portales sutiles, dejando el cuerpo de piedra como cascarón vacío. Los posibles límites de la realidad se insinúan en anomalías que la arqueología racionaliza, pero no explica. Glifos, que nombran fechas no cronológicas, sino sincrónicas, eventos que ocurren, simultáneamente, en múltiples planos. La columna danzante, del Palacio Sur, con su serpiente enroscada, no es mero adorno, sigue la espiral de energía, que sube desde el centro de la Tierra, amplificada, por la cima aplanada. En noches de luna nueva, cuando la Vía Láctea cruza directamente sobre la plaza, testigos modernos reportan pulsos luminosos, no fogatas ni reflectores, sino destellos, que duran fracciones de segundo, como si alguien, del otro lado, intentara comunicarse. Los zapotecos lo entendían, la realidad tiene bordes elásticos, y Monte Albán era un nudo, donde se tensaban. Pero lo verdaderamente inquietante es la quietud post-abandono. La ciudad no se derrumbó, se preservó, como un cuerpo, en animación suspendida. Calcita molida, sobre entierros antiguos, patrones visibles, solo desde el cielo, incensarios intactos, en altares fríos. ¿Preparación para un retorno? ¿O sello, para contener lo que despertó? La transición, a lo místico, propone que los límites, no se rompieron por catástrofe, sino por exceso de contacto, demasiadas frecuencias entrelazadas, hasta que los humanos, incapaces de sostener la armonía, optaron por retirarse. No derrota, sino sabiduría, reconocer, cuando un portal debe cerrarse, para que el mundo siga girando. Imagina que cierras los ojos allí, en la plaza vacía. El viento trae un aroma a copal fresco, imposible, en un sitio abandonado hace siglos. Un zumbido bajo, como alas invisibles, resuena en tus huesos.
No es alucinación, es el eco de alineaciones que persisten. Los límites de la realidad no son muros, sino velos. Monte Albán los rasgó lo suficiente para que algunos cruzaran, dejando pistas para quienes sepan mirar. Y en ese cruce, lo antiguo toca lo eterno, una capital que no pereció, sino que se mudó a otra frecuencia, esperando que volvamos a sintonizar. Esta última parte cierra el velo con suavidad, pero el silencio de Monte Albán sigue hablando. Si este viaje te ha tocado en algún lugar profundo, suscríbete y deja un comentario. A veces, las respuestas aparecen cuando alguien se atreve a preguntar.